están? Estoy de vuelta con un nuevo video de arte. ¿Estás de buena? No he tenido chance de dibujar por gusto y por disfrutar el proceso en bastante tiempo, pues he estado bien ocupada con la universidad y como soy tan mal organizando mi tiempo ha sido bien difícil encontrar un ratito para poder disfrutar nada más de dibujar o pintar sin presión. Pero hoy ya no me aguanté, porque resulta que fue la Feria de las Artes de la universidad en la Facultad de Artes en un estudio. Esta feria sucede una vez al año, hay actividades y talleres y lo especialmente emocionante para mí son los puestos de venta. Los puestos de venta pueden ser de pinturas, dibujos, esculturas y otras obras artísticas hechas a mano, tanto como bolsos, joyería y encuadernación artística. Y los que venden suelen ser estudiantes de la U cerca de graduarse o ya graduados. Pues la cosa es que fui yo y yo fui muy contenta explorando los puestos, ¿verdad? Me encontré un puesto en el que una chica estaba vendiendo acuarelas hechas a mano por ella. Casualmente tengo meses de querer comprar acuarelas hechas a mano y la acuarela es pues mi medio favorito para pintar, pues encuentro que tengo un buen nivel de control con ella y es mucho más fácil de manejar sin preocuparse en comparación con el acrílico o el óleo, al menos para mí, que digamos que hay que esperar que estos se sequen y si te equivocas tienes que volver a mezclar colores para tapar, no podrás corregirlo, no se puede mezclar tan fácilmente como la acuarela, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por supuesto vi las acuarelitas que venían en la cajita toda bonita, chiquita y me conté y me las compré y pues aquí están. Las acuarelitas son de mandarina morada. Les dejaré el link a las redes sociales para los que estén interesados en comprar acuarelas o otra cosa de ella. Vienen en esta cajita metal con imanes para poder pegar las pastillitas y que no se muevan por doquier cuando están adentro. Ella me añadió también una calcomanía de flor que ya pegué por ahí y una muestra extra de cortesía por la compra de color ocre francés, pero no la usé para esta pintura porque quería usar solo la paleta específica. Además viene acompañada con un panfletito sobre la paleta y especificaciones de cada color, además de un cartoncito impreso con el uso y cuidado de las acuarelas. Yo esta vez compré la paleta de chocolates, viene con 4 tonos, chocolate rubí, chocolate blanco, chocolate leche y chocolate oscuro. Primero hice un swatch de los colores para ver cómo se sentían y funcionan porque siempre hay que probar, ¿no? El rubí es un rosado no brillante, sin granulación y súper pigmentado, bien opaquito. Con el primer brochazo yo ya sentí que iba a amar las acuarelas. El pigmento es de alta calidad y se siente como cualquier otra acuarela de alta calidad que se compraría de marca. El blanco es como un beige, un color cremita oscuro, también bien pigmentado. La pintura fluye naturalmente sin tener bolitas o granos de pigmento, no produce granulación en el papel tampoco, igual que el rubí. Por otro lado, los pigmentos del oscuro y el de leche sí producen un poco de granulación, pero no demasiada. El rubí y el blanco son bastante opacos, mientras el leche y oscuro tienen cierta transparencia, pero siempre es posible sobreponer capas para hacerlos opacos, ¿verdad? Me encantan los 4 colores que ella eligió para esta paleta y se ve que funcionan bastante bien entre sí. Y yo ya toda emocionada, ¿verdad? Por empezar, aunque grabé el audio después porque, ¿verdad? Es un voiceover, pero whatever, pues... Elegí una referencia que me permitía trabajar con una iluminación bonita, pues me pareció que los colores de esta paleta, todo en chocolate, funcionarían súper bien para este tipo de trabajo con tonos piel y luz. Boceté el dibujo base en rojo para que se camuflara fácilmente con los tonos cálidos de la acuarela, siguiendo vagamente la referencia porque, o sea, realmente tengo mucho tiempo de no dibujar y pintar ya por gusto y sin que sea una tarea, digamos, que uno está haciendo nada más para terminarlo. Entonces realmente no tenía la intención de que la cara fuera idéntica, nada más quería una vaga guía para lo que sería la luz y ubicación de, digamos, de las características faciales.
Ya con el dibujín listo para la pintura, le pasé un borrador de miga un par de veces para bajarle la opacidad y que no fuera tan visible bajo la acuarela. Comencé colocando un poco de blanco cerca de las áreas de luz, donde estaría más claro, y luego ya fui colocando contornos de sombras con el chocolate de leche. Como siempre, cuando uno trabaja con acuarela, si ves que cometiste un error o un poco de color se fue donde no querías, puedes cogerlo con un pedacito de papel higiénico o toalla de cocina y levantar con cuidado el color sin frotar el papel para que no se rompa, ¿verdad? Nada más presionando para levantar. Si no se quita porque ya está muy seco y te diste cuenta muy tarde, puedes mojar el área del papel un poco, eso va a soltar el pigmento y hacer que puedas quitarlo más fácilmente, pero igual si ya tenía mucho tiempo seco o mucha capa, removerlo no va a ser fácil, entonces digamos siempre hay que estar poniendo atención cuando trabajas para poder cachar los errores con tiempo. Tengo mucho rato de no trabajar en acuarela, creo que solo la usé para un par de ejercicios con gatos que hice al puro principio del año, al menos este año. Pero ni siquiera me gustaron cómo quedaron y verdad me encanta trabajar con acuarela, aunque el proceso es súper largo y toma concentración para poder cachar los errores y corregir a tiempo, pero es algo que disfruto mucho. Claro, hay que esperar para que se seque entre ciertas capas para no levantar la pintura por accidente o mezclarla sin querer. Cuando se trata de mantener el control con la acuarela y que no sucedan manchones y mezclas de colores entre áreas mojadas, yo he encontrado que lo mejor es realmente trabajar con un pincel bien pequeñito, bien finito. Una vez que se ha puesto la base, que es lo que hice yo esta vez, aunque en realidad iba a usar el pincel pequeño para todo, pero se me olvidó en el momento porque tengo rato de no hacer acuarelas, como dije. Al trabajar con un pincel pequeño, lo que pasa es que controlas perfectamente la distribución del agua y pigmento, entonces no se te moja demasiado el papel, y si se sale el pigmento del área en el que lo estabas poniendo, en el que querías ponerlo, además de que, digamos, no se crean esas lagunas de acuarela que a veces suceden cuando trabajas con un pincel muy grande que va muy mojado. Cuando se trata de hacer el pelo, siempre comienzo dejando las partes más claras y luego haciendo contornos de los oscuros, ya sea cuando estoy pintando o dibujando. Lo más simple con el pelo es verlo como si fuera un todo hecho de secciones, encontrar divisiones o secciones en el cabello y tratar de trabajar cada una de ellas por separado y con la paciencia para no estresarse con el todo del cabello, digamos, pensarlo como en secciones, verlo en tu mente como si fuera hecho de partes. Definitivamente estas son mis acuarelas favoritas. Bueno, no es como que haya probado muchas, ¿verdad? Porque aparte de estas especiales que compré, las únicas otras que tengo fueron un regalo de Navidad, una paleta pequeña de Winsor & Newton con los colores primarios para comenzar a usar acuarela que me dieron hace bastantes años, ya como 3-4. Y en algún momento usé, por supuesto, las que todo el mundo ha usado en algún momento, las súper simples y poco pigmentadas de escuelita que lo puedes hacer casi, digamos, más de 2 capas. Pero igual, comparando estas acuarelas hechas a mano por Mandarina Morada y las que tengo de Winsor & Newton, si yo no supiera que las de Mandarina Morada son hechas a mano, no podría decir la diferencia, no podría darme cuenta. La calidad de las acuarelas es súper alta y Mandarina Morada crea sus propias mezclas y proporciones en sus recetas para los diferentes colores de acuarelas que tienen disponibles a la venta.
Son ricas en pigmento, ahorita que las estoy probando, y los colores funcionan muy bien entre sí, particularmente estos de la paleta que yo elegí comprar. La pintura fluye fantásticamente. Estos colores se sienten súper cálidos, acogedores, y el pigmento simplemente funciona fantásticamente. No tengo ni que mezclarlo en una paleta aparte para diluirlo sin que se formen, digamos, estas bolitas o granos de pigmento que a veces suceden cuando uno está trabajando con otras acuarelas. Honestamente, aquí probándolas, cuando estuve trabajando en la acuarela, o sea, me gustaría comprar solo acuarelas de ella por el resto de mi vida. Claro, las acuarelas hechas a mano son un poco más caras que, digamos, que las normales de que se pueden comprar de una marca. Igual las acuarelas son caras, pero pueden ser un poco más caras las hechas a mano. Y porque, digamos, estas son personas que están haciendo todo el proceso a mano. Y, digamos, no todas las personas pueden comprar materiales hechos a mano por artistas para artistas. Pero es obvio que van a ser un poco diferentes en el precio que las producidas industrialmente por una compañía o una marca. Pues estas son mezclas creadas por alguien y mezcladas horas a mano para que los pigmentos realmente se mezclen bien con la goma arábiga y otros ingredientes que llevan. También son pigmentos que hay que importar y también cuesta plata, digamos, traerlo. Igual pienso que los materiales artísticos creados por artistas siempre son increíbles porque saben exactamente qué es lo que se quiere o necesita de un material como un artista. Y conocí a la chica que produjo estas acuarelas cuando se las compré y hablé con ella por un momento. Fue muy amable y amistosa y me encantó escuchar sobre las acuarelas que hace por un rato. Fijo, recomiendo que le compren algún color si es posible porque realmente son acuarelas de alta calidad. Me encantaron y tiene variedad de tamaños de pastillas, o sea, no, en serio, me gustaron demasiado. Pero sí son un poco robóticas porque estoy grabando el audio súper rápido después como un voiceover, ¿verdad? Digamos, estoy segura que en el momento cuando se me acabe algún color de los que tengo en este momento, ya sea de esta paleta que compré de ella o la paleta primarios que tengo de Winsor Newton que tengo de hace años, fijo le voy a comprar el color que me falte a ella porque me encantaron. Me encantan varios colores y nombres que escogió para esta paleta. Es realmente brillante, pues son colores de chocolate y funcionan increíblemente en conjunto. Cuando se trata de pintar personas y tonos piel, me imagino que se verían hermosos para bocetos de tonos neutros en un papel crema o beige. Y fijo, voy a seguir haciendo bocetitos con estas pinturas, tal vez no de personas, pero ya quiero hacer otros como de criaturas y cosas así porque se va a ver muy bonito. De casualidad, el cuaderno que estoy usando para esto lo tengo desde hace ya casi 3 años o por ahí, y solo lo he usado una vez para un dibujillo que hice después de ver la última película de Rey de Star Wars, o que fue hace ya bastantes años. Así que técnicamente esta es mi primera vez, digamos, usando este cuaderno ya en serio, apropiadamente, también hecho por un artista y casualmente también lo compraron en una pasada feria de artes en mi universidad. El papel marfil, del que está hecho el cuaderno, es de solo 200 gramos, digamos, es bastante bajo para acuarelas, como el límite apenas, así que no estaba muy segura de cómo iba a aguantar la acuarela o de cuánto aguantaría. Cuando uno trabaja con acuarela siempre hay un límite de qué tan lejos puedes llegar con el número de capas y opacidad de los pigmentos. Yo trabajo mucho en capas para ir apilando el pigmento y construyendo detalles, sobre todo cuando he dibujado animales o plantas. A veces el límite se debe al tipo de papel o la acuarela, o es una combinación de ambos. Y conforme vas trabajando con los materiales a tu disponibilidad, te enteras de qué tan lejos puedes ir. El mejor papel que he usado hasta ahora, que aguanta una inmensa cantidad de agua y pigmento sin que la pintura se levante conforme añadas encima o que ya no se adhiera, hasta ahora ha sido el Canson, que es de 300 gramos, 100% algodón y prensado en frío. Ese papel es bastante grueso y por ser de algodón absorbe súper bien la pintura. En general, entre mayor porcentaje tenga de algodón en el papel para trabajar en acuarela, mejor funciona para trabajar con muchas capas y detalles. He usado también de 50% algodón fabriano y rapidísimo llegué al límite de pigmento y capas que podía usar. O sea, realmente fue un poco decepcionante porque casualmente es papel grande el que tengo de fabriano del 50%. Y son bastantes hojas, pero no puedo hacer acuarelas detalladas porque realmente uno llega al límite en 2 toques. Pronto se comenzaron a levantar las capas y el color cuando trataba de pintar encima, entonces realmente no recomiendo papeles de bajo porcentaje de algodón para trabajos con mucho detalle, como sería ilustración científica, digamos.
Este cuaderno no tiene las especificaciones de la fabricación del papel en ningún lado, solo que es de 200 gramos, así que sí tenía un poquito de miedo al trabajar, que no podría hacer mucho, pero más bien me terminó sorprendiendo mucho porque seguía añadiendo capa y capa y capa y no se levantaba ni quitaba la pintura previa para nada.
terminé bastante satisfecha con el resultado solo con la acuarela y quise tal vez tratar de sacarle un poquito de luz con el lapicero de gel blanco en un par de puntos. Cometí el error de usar la pluma blanca porque se me olvidó que la tinta es como transparente y al secarse queda como azulesca, entonces como que arruinó el pelo, pero bueno, muy tarde. Decidí probar un toque con mis lápices Prismacolor Pro que compré hace meses y que están honestamente todavía no he encontrado como algo en lo que quiero usarlos, porque siento que ya son como, hay que, no sé, tener cuidadito cuando uno los está usando y elegir bien cuando los va a usar uno. Pero me arrepentí de usar el amarillo, me arrepentí. No se nota en las fotos finales, pero yo sí lo noto cuando lo veo y me arrepiento demasiado. Ay, me vuelve loca. Pero ya no lo puedo quitar, así que ya que, bueno. Entonces yo saqué ya las lucecitas y ¡tatán! Terminado. Me arrepiento de su último con los lápices, pero me encantó cómo quedó la acuarela. O sea, realmente me encantan estas acuarelas. Esta es la primera vez que la probé. O sea, llegué a la casa después de comprarlas en la feria y me senté a probarlas porque ya quería probarlas. Se veían demasiado bonitas. Quedé bien impresionada porque no sabía qué esperar. Es la primera vez que compro acuarelas hechas a mano, pero me quedé enamorada de estas. Voy a dejar abajo el link de Mandarina Morada y de la chica que hizo mi cuaderno también para que echen un vistazo por si se interesan. Espero seguir usando estas acuarelas un montón. Sí, funcionan súper bien con este papel ahorita que estuve probando, ¿verdad? Realmente el papel aguantó bastante. Me sorprendió que no se levantaron las capas porque hice un montón de capas para esta práctica de retrato. Sí, estuve poniendo mucha pintura encima y no se levantó para nada. Y eso que el papel es solo 200 gramos, o sea, me sorprendió bastante. Entonces voy a seguir usándolo en combinación con estas acuarelas. Y espero seguir haciendo sketches así en el resto del tiempo que tengo de vacaciones. Bueno, ya, que tengan un buen día, noche o lo que sea, donde estén. Bye.